con tan solo 27 años y ya se había tratado de quitar la vida 3 veces. 27 años tenía esta jovencita que lleva por nombre Clavel. Clavel había tenido todo lo que la mayoría de los jóvenes desean, es decir, una niñez que, a pesar de la ausencia de su padre, su madre la colmó de regalos, de privilegios, los mejores colegios, inclusive viajes por todo el planeta prácticamente. Un año en Chile, un año en París, el otro hasta en Rusia. Clavel lo había tenido todo. Y sin embargo, no era feliz. A sus 27 años era una graduada de una universidad norteamericana, hacía su maestría, tenía notas excelentes, pero sufría de constantes depresiones que la consumían, depresiones que la hacían atentar contra ella misma. Había cortado su piel en varias ocasiones, se había mutilado. Y esta depresión, cuando la arropaba, ni aun los medicamentos prescritos la ayudaban. Curioso, porque dentro de su vorágine, dentro de su malestar espiritual, emocional, psicológico, había un culpable. Y es que Clavel culpaba a Dios de su desgracia. Decía que Dios no podía existir, y si existía, Él era el culpable de todas sus penas y desgracias. Una joven que lo tuvo todo. De nuevo les digo, la mejor educación, viajes por todo el mundo, privilegios que muchos seres humanos hoy en día tienen una vida entera y no logran jamás montarse en un avión, por ejemplo. Los mejores restaurantes los había visitado Clavel. Los caprichos de su ego siempre los tuvo, pero no podía ser feliz. Y para colmo, tenía que culpar al que menos tenía que ver con su desgracia. Muchos se preguntaban por qué esta actitud de esta joven mujer, que a sus 27 años y a pesar de los éxitos académicos y de trabajo, trabajando para una empresa que también le proveía una entrada financiera acomodada, no podía ser feliz. No podía tener una relación de esposo, porque se había acostumbrado también a tener y a llevar relaciones con distintas personas, esporádicas, en fin, una gran contradicción en un ser humano. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué muchas veces algunos seres humanos tienden a echarle la culpa al Señor de sus desgracias? Porque me imagino y pienso que dentro de toda esta enfermedad, si le podemos llamar así, psicológica, que dentro de toda esta insatisfacción espiritual, más allá de una condición psicofisiológica, debía haber una condición espiritual pobre, una ruina espiritual de tal magnitud
tanto que nos quejamos muchas veces y vemos, y si echamos una mirada a la historia y vemos alrededor nuestro, vamos a ver personas que con menos, muchos menos recursos que nosotros, han logrado echar hacia adelante. Y el éxito de sus vidas no se mide necesariamente por su capacidad financiera, pero sí en su estabilidad emocional. Nos hemos acostumbrado a pensar que las personas exitosas en el mundo son aquellas que tienen mucho dinero y mucha fama, olvidando que la verdadera felicidad, que la verdadera paz y el gozo está en la persona que tiene estabilidad emocional, que es una persona que puede poner su cabeza en la almohada en la noche y es feliz, como la que solo tiene una roca para poner su cabeza y tener paz. Y Jesucristo y Dios nos invita a nosotros a eso, a saber y aprender a contentarnos cualquiera sea nuestra situación, sea de abundancia, sea de escasez. Y que si viene la angustia, la tristeza, el problema específico que nos ponga deprimidos, lo podamos manejar porque hay una fuerza mayor en nuestra conciencia y en nuestro corazón que nos lleva a decir no, hasta aquí. Yo tomo y tengo dominio propio y control de mis emociones y de mi vida. Y la tengo esa fuerza y tengo esa capacidad porque tengo una relación íntima con el Señor. Muchos optan por echar a un lado a Cristo. Y se afanan y se emprenden en una carrera y en una búsqueda de satisfacciones inmediatas, de juguetes, de vehículos, de títulos, de viajes, de comida. Vaya usted a saber qué cosas nosotros los seres humanos usamos para sacar y echar a un lado a Cristo. Y en este día el Señor nos está invitando y nos dice, mira, tengas mucho, tengas poco, seas muy educado o no, me necesitas. Y en esta hora estoy a tu disposición. ¿Cuántos conocemos que han entrado en el universo de la droga y han salido de ahí, de esa dimensión, 100 veces peor de como entraron? Miremos de nuevo, echemos una mirada a nuestro alrededor y vamos a ver que muchas personas, a pesar de tener limitaciones físicas también, económicas, han echado hacia adelante, han podido caminar y caminan con la frente en alto y no son esclavos de una depresión. Clavel, lamentablemente, la chica de esta historia, no tuvo un final feliz. Una noche llena de alcohol su cerebro, tuvo un accidente de auto en donde perdió su vida. Y lo único que anhela mi corazón y mi espíritu es que esta jovencita de la que yo hablo se haya arrepentido y haya entendido que el culpable de sus desgracias no era el Señor, que había un responsable y probablemente era ella misma, con la mala toma de decisiones. Es cierto que en nuestra niñez y en nuestro crecimiento familiar y en nuestra socialización van a suceder cosas que nos van a marcar negativamente. Claro que sí que vamos a tener que sufrirlas, unos más que otros. Vamos a tener que sufrir momentos en donde no tenemos el control y pasan las cosas malas, porque a la gente buena, mala, regular, le pasan cosas malas. Y allí, en ese momento que nos sucedan esas cosas, es donde nosotros no podemos usarlas como excusa.
No puedo usar como excusa que mi papá me haya dejado desde niño o desde niña. Mi papá biológico, por ejemplo. No puedo usar como excusa que tuve un accidente cuando era niña y perdí todos mis dientes y eso causó un complejo gigantesco. No puedo usar como excusa que en mi casa éramos muy pobres y no teníamos ni para comer. O que me violaron, que es una situación extrema. Ninguna circunstancia, por más terrible que sea, nos es de excusa para nosotros echarnos a perder, para nosotros renegar a Dios y culparlo. En una ocasión, una jovencita le preguntó a un hombre muy conocido de la religión que si Dios existía, ¿por qué permitía que se violaran niños y por qué permitía la prostitución y todas las cosas desagradables y desgraciadas que le suceden a los niños? Y lamentablemente la respuesta de este hombre religioso de mucho prestigio fue que no tenía respuesta. Yo tengo una respuesta a esa pregunta. Sí, porque esa pregunta nos la hacen mucho. Si Dios existe, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanta desgracia? Y es que Dios no es el autor de esas desgracias. Somos nosotros los que privamos a nuestro prójimo del alimento. Somos nosotros los que le negamos una mano cuando se han caído nuestras amistades o familiares. Somos nosotros los que le damos la espalda a los que están en necesidad. Somos nosotros los que hacemos la tragedia que vive el planeta hoy, eligiendo gobiernos corruptos, poniendo ahí en el poder gente que no merece ese poder. Y bueno, el Señor lo ha permitido, pero el Señor no es responsable de nuestros desastres. Por eso no podemos como Clavel culpar al Señor, por el contrario. Debemos ir al Señor y pedirle perdón por las veces que nos rebelamos y por las veces que hacemos las cosas a sabiendas que están mal. Te invito a que medites en eso y piensa, porque Dios no es el culpable de tus desgracias. Dios es el responsable de que vayas a tener un día vida eterna si te arrepientes y vienes a Él. Dios te bendiga mucho. Te habló tu hermano Serafín.